Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Bueno, pues aquí estamos con un programa especial porque va a tener como dos partes muy claras. Una primera, digamos, más pausada, más clásica, de esas que yo hago con un guión más o menos hecho, una escaleta, donde voy narrando hechos históricos, en este caso hechos históricos, algunos, no todos, que pueden relacionar la gnosis con el veganismo y con el antinatalismo y con el antihumanismo que va inherente a todo ello. Y una segunda parte un poco más movida, un poco más improvisada, que es una conversación a través de internet con Emilio García, que a lo mejor algunos no lo conocéis porque no habéis visto programas anteriores, pero yo os lo presento brevemente. Es un granadino que vive en el corazón del Japón, ahí en las montañas de Japón, tiene una granja de permacultura. Algún día espero que nos lo explique en un programa con detalle lo que es esto. Bueno, es una granja de agricultura sostenible. Bueno, él se cría más que a la agricultura, a la cría de huevos, de gallina. Bueno, pues con él, que es muy amigo de los veganos, leerlo esto en sentido irónico y un tanto cínico, es decir, todo lo contrario de lo que he dicho, con él tendremos una amable charla y un poco disparatada, porque a veces yo me salgo del guión, ya lo veréis. Yo actuando sin un guión rígido, pues soy peligroso, sobre cosas que tienen mucho que ver con la primera parte, pero las vamos a llevar un paso más allá. Y esa parte, pues ya te digo, es menos ordenada. Creo que puede ser un programa interesante. Vosotros tenéis la última palabra. Podéis comentarlo a través de dos vías. Es más, os animo a que comentéis cosas. Primero a través del mail del programa, primumgradus@gmail.com. Y luego, y sobre todo, es que os lo pido, que pongáis ahí vuestra voz en las notas de voz del WhatsApp del programa, porque así los podremos incluir en otros programas y se podrá ir vuestra voz y vuestras aportaciones. Os voy a dar el número del WhatsApp y os animo a que digáis cosas por ahí. Bueno, os animo, no os puedo obligar, más quisiera yo. Es broma. El número es el siguiente, acordaos, más 34 si sois de fuera de España, más 34 6441 90223. Repito, más 34 6441 90223. Y bueno, ya no me enrollo más. Pasamos a lo que habéis venido a escuchar o a ver, al programa en sí mismo, en sus dos vertientes. Hola amigos, bueno y amigas, claro. No puedo dejar a nadie fuera. Aquí estamos otra vez para hablar sobre el gnosticismo. Y vosotros pensaréis, hombre, pero si esto ya se ha hablado muchas veces, ¿no? Tienes un montón de vídeos de un recorrido histórico del gnosticismo. Sí, de eso hace como 2 años que los hice. Y de hecho hay una lista de reproducción de vídeos en YouTube y os dejaré el enlace al final de este vídeo para que si queréis, pues con un solo clic podéis acceder a ellos y profundizar en el tema hasta donde yo llegué, que no agote el tema ni muchísimo menos. Entonces, este programa no es para hacer una aportación nueva a lo ya dicho, sino para profundizar en algunos temas que comenté como de pasada y verlo todo desde otro ángulo. Concretamente, vamos a hablar de la relación de la gnosis con dos temas muy concretos. Uno, con el antinatalismo y dos, con el veganismo. Y estos dos temas que a priori pues parece que no tienen nada que ver, pero a poco que profundicéis os daréis cuenta que están muy implicados el uno con el otro. Además, ambos tienen una gran implicación con el pensamiento gnóstico, es decir, lo que voy a trataros de demostrar es que buena parte de estas teorías veganas y antinatalistas tienen su origen en los movimientos gnósticos, en sistemas de pensamiento gnósticos. No quiere decir que todos los que piensen así sean gnósticos, pero su origen en buena parte está ahí. Porque las ideas no se destruyen, se transforman. Es una cosa muy importante que yo no me canso de repetir. Por ejemplo, el mismo movimiento gnóstico, del cual os voy a hacer un breve resumen por si no habéis visto estos programas antes citado y tampoco es plan que ahora vayáis corriendo a verlos. Pues, ¿qué es el gnosticismo? Pues eso, es como una especie de corriente subterránea de pensamiento que puede ser tan antigua como la humanidad. Y que en el fondo viene a decir que no esperes que nadie te salve, no esperes seguir las leyes de los demás, tú en tu interior tienes un Dios.
un conocimiento oculto que te hace revelar eso, el Dios que llevas dentro. Ya sé que esto a algunos no les gustará esta definición, pero no creas, yo creo que incluso a los más gnósticos les mola. ¿Por qué? Porque es en el fondo lo que dicen. Y esa corriente subterránea tiene distintas emanaciones a lo largo de la historia. Nos podríamos remontar a un primer gnosticismo, por ejemplo, pagano, en tiempos de Grecia y de Roma. Y digo pagano porque se adhirió, digamos, parasitó las religiones de Grecia y de Roma. Pero además, luego con el tiempo, pues también parasitó pues, el judaísmo, el cristianismo, hasta lo intentó con el islam, con diversa suerte en todos casos, pero en los tres casos lo ha intentado. Y ya desde luego antes venían otras religiones orientales, pero nos vamos a centrar en esta porque si no nos vamos a volver locos. Y bueno, ¿qué es lo que dice el gnosticismo? Pues eso, ya os lo he dicho, que el hombre se salva por el conocimiento. Gnosis en griego significa conocimiento. Un conocimiento secreto, arcano, que solo los iniciados pues llegan a aprender. Y para llegar a ese conocimiento tienes que ir dando una serie de pasos en la sabiduría. Tienes que iniciarte. Así, una primera consecuencia práctica de todo esto es que la gnosis implica dividir el mundo en dos grandes grupos, los iniciados y los profanos. Los profanos son los que no se enteran, a los cuales se les pueden contar cuentos, para que vayan funcionando, pero la sabiduría última la tienen los iniciados. Es un poco soberbio el asunto, pero ya antes he dicho que estoy dando un repaso muy genérico, Luego quizás profundizaremos en algunas cositas más. Os he dicho antes que parasitan las religiones y vamos a ver cómo las parasitan. Pues primero dándole la vuelta a todos sus textos sagrados. Directamente los interpretan como les da la gana. O se inventan textos alternativos. Y bueno, podríamos estar un rato largo y tendido viendo ejemplos. Pero solo os quiero poner un ejemplo que concurre para el sistema religioso al que estamos acostumbrados, es decir, judío, cristiano y en cierto modo también islámico. Por ejemplo, el desgraciado incidente de la manzana. La tentación de Adán y Eva. El hombre es castigado ¿por qué? Por desobedecer a Dios, por desconfiar de Dios, por querer ser como Dios, por soberbia. ¿Cuál es la interpretación gnóstica? Que en este caso el héroe es la serpiente, es decir, el demonio, el diablo. Bueno, tendrán a llamarle Lucifer, para que quede más suave. ¿Por qué? Porque pretende liberar al hombre de las leyes impuestas por Dios. ¿Os acordáis de cómo es la tentación de la serpiente? Si coméis de este árbol, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Vale, para que veáis, El bueno es la serpiente que pretende liberar a los hombres de la esclavitud de Dios. En cuanto se adhiere a las distintas religiones establecidas, pues le intentan dar la vuelta a todo. Y lo que se convierte en un camino de salvación se convierte en un camino de esoterismo y de iniciación. Estas grandes religiones, me estoy centrando en estas. Podríamos hablar de budismo, podríamos hablar de zoroastrismo y podríamos hablar, pero no, vamos a centrarnos en esta. Pues son religiones de salvación universal. Tienen jerarquías internas. En algunos sitios, en algunas más claras que en otras. Pueden haber papas, obispos, pueden haber rabinos, pueden haber jueces en el Islam, lo que queráis. Pero en esencia, todos tienen el mismo conocimiento o pueden llegar a él. Es más, lo que se premia es la santidad de vida, no el conocimiento. Nadie se salva por el conocimiento, sino por la santidad. Entiéndase cómo se entiende en cada religión. Los judíos hablan de justos, por ejemplo. Mientras que para un gnóstico lo que te salva es el conocimiento. Es muy importante esto. Bueno, en el momento en que parasitan estas grandes religiones, pues le van un poco dando la vuelta a todo. Ya hemos visto el ejemplo del pecado original, del pecado de Adán y Eva. Pero esta rebelión contra Dios, en el fondo también es una rebelión contra la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza son, en último término, las leyes de Dios. Y si uno es su propio Dios interior,
Bueno, su propio Dios, sin más. Uno tiene un Dios dentro. Esto lo habréis oído muchas veces. Nada te es imposible si lo deseas con suficiente fuerza. En realidad tienes la esencia divina dentro de ti. Lo habréis visto enunciado de distintas maneras, ¿verdad? Esto ya os suena más. Bueno, pues si la naturaleza se interpone entre lo que yo deseo y no me deja conseguirlo, pues adiós naturaleza. Y entonces entramos en otra fase importante del pensamiento gnóstico, el dualismo. ¿Qué significa el dualismo? Pues que hay dos grandes realidades eternas en perpetuo conflicto, una del bien y otra del mal. Dice, hombre, pues yo qué sé, igual que en el cristianismo está el demonio y el diablo. No. Siempre es Dios el creador del mundo. El diablo es un rebelde y no tiene capacidad creadora. Por decirlo de una manera, como lo diría San Agustín, que en su momento cayó en las manos del maniqueísmo, luego se convirtió, pero es que le daba muchas vueltas a esto de la existencia del mal. Y claro, llegó a la conclusión de que el mal no tiene entidad en sí mismo. O sea, no existe una cosa que sea mala, puramente mala, sino que el mal es la ausencia de un bien debido o el uso torcido del bien. Es decir, todas las cosas salen de Dios, son buenas, pero las podemos usar por nuestra voluntad para hacer algo que vaya contra la voluntad de Dios. Pero en principio el mal no tiene entidad. Bueno, pues para el dualismo, el mal sí que tiene entidad y el bien tiene entidad. Y atención, el mal lo identifican con el Dios creador, ¿vale? Con el taumaturgo, que diría Platón. No quiero remontarme a Platón porque ya nos volveríamos locos. ¿Y qué hace ese Dios del mal? Pues crear la materia. Por lo tanto, la materia es mala. El espíritu es bueno, lo inmaterial es bueno, lo material malo. ¿Veis cuál es la dualidad? Lo que se opone a la mente o al espíritu, según como lo enfoque cada uno, pues es lo material. Lo que el alma encerrada en el cuerpo como cárcel del alma. Bueno, diréis, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que vas a contar? Bueno, pues ahora lo veréis. Ahora, si os parece, nos vamos a centrar en dos movimientos, para no extenderlo esto mucho, que son el maniqueísmo y luego una consecuencia tardía de él, que es el catarismo. ¿Vale? Vamos a empezar primero por el maniqueísmo. Bueno, el maniqueísmo es una religión con pretensiones universalistas, que fue fundada por Mani o Manes, con los dos nombres se le conoce, en el 200 y algo allá en Persia, la persa sasánida. Él se considera a sí mismo el sello de los profetas, como en su momento se creerá Mahoma. ¿Por qué? Porque él considera el último de los profetas, el que reúne toda la sabiduría y la completa. Por lo tanto, invalida todo lo demás. Lo demás son preparaciones. ¿Y cuáles son esos profetas? Pues puede ser desde Platón hasta Buda hasta Jesús. Digamos que una de las cosas que hace es, pues, acoplarlo todo. Es la máxima parasitación de las creencias. Todas me valen. ¿Habéis visto, cuando veis una tienda de esoterismo, veis desde un Buda hasta una imagen del Sagrado Corazón? Pues no ha cambiado nada en todos estos siglos de historia. Esta es la fe definitiva que las comprende todas. Las demás son emanaciones distintas de esa sabiduría. Evidentemente a Jesús no le entendieron los cristianos, ni a Mahoma. Cuando nació el maniqueísmo, Mahoma no existía, pero las posteriores emanaciones del maniqueísmo pues también se lo apuntaron. Buda son revelaciones parciales y sus seguidores no se han enterado de nada. En realidad, pues, evidentemente, Jesús pues no era Dios, no murió en la cruz, porque, en fin, todas estas cosas. Las dos características de esta religión son el dualismo y el gnosticismo. Y piensa que hay dos principios, uno del bien y otro del mal, en continua lucha. Concretamente, el principio del bien se llama, que se identifica con la luz, se llama Zarván, y el del mal
que se identifica con las tinieblas, con la oscuridad, Ahriman. Dentro del hombre también se reproduce esa dualidad. Está el espíritu, que es obra de Dios, del Dios bueno, y el cuerpo, obra del diablo. Y hay un ascetismo fuerte en esta religión. ¿Para qué? Para liberar el cuerpo, al contrario, el alma del cuerpo. La idea es que el alma salga de ese cuerpo y vuelva a reunirse con el todo espiritual. Hay un panteísmo de fondo, también muy típico del gnosticismo, antes no lo he dicho. La individualidad se tiende a diluir para juntarse con un todo, donde uno mismo deja de existir. Y esto es muy importante lo del panteísmo porque tiene mucho que ver con el veganismo. Apuntadlo también, que antes se me ha olvidado decirlo. Resumiendo, de lo que se trata es de ir adquiriendo más conocimiento para liberar la luz que está prisionera en el cuerpo. Y si no se consigue en esta vida, se conseguirá en otras sucesivas. Uno se va reencarnando, ya os suena, esto está muy de moda, lo de reencarnación, hasta llegar a poco al momento de máxima perfección en que pasa de lo corporal y se vuelve un espíritu puro y vuelve al principio, a unirse con ese todo espiritual. Y bueno, en hechos prácticos, la comunidad maniquea pues también vivía ese dualismo. Habían dos grandes grupos dentro de los maniqueos. Uno, los elegidos, electi, en latín, para la rama que, bueno, pues que, por ejemplo, le tocó en suerte a San Agustín, ya lo he nombrado antes, pues claro, estos hablarían en latín. Los libros de los maniqueos están en todas las lenguas que te puedes imaginar, ¿eh? Pero hay nomenclatura en latín, en persa, en lo que queráis. Bueno, están los elegidos o los electi, que pasaban el tiempo en oración, vivían el celibato, no se reproducían, pero no por un... Vamos a ver, este celibato no es propter regnum calorum, por el reino de los cielos, como podía verlo un católico, por ejemplo. Pues para una cosa, para estar más al servicio de Dios, y etcétera, etcétera. No. Era precisamente para evitar traer más hijos al mundo. ¿Por qué? Porque cada hijo significaba un cuerpo que tenía prisionera a esa luz. Vivían el vegetarianismo. ¿Por qué? Porque hay tantas reencarnaciones, pues lo mismo te estás comiendo a tu cuñado. Bueno, en fin, que ya se había muerto antes. Y al morir, estos ya alcanzaban el reino de la luz y ya no se volvían a reencarnar. Luego estaban los oyentes, que era la mayoría, auditores en latín, y servían a los elegidos. Se podían casar, aunque se desaconsejaba tener hijos. No la liemos, no tengamos más hijos. Ayunaban todas las semanas. Cuando morían, esperaban estos oyentes, esperaban reencarnarse en un electi, para llegar por fin al reino de la luz después de ser electis y morirse, que es retorno al estado original, ese original espíritu universal, donde ellos se deshacían en ese espíritu universal. Bueno, pues esto es a grandes rasgos las doctrinas maniqueas. Tenía que inventar más cosas, como la fiesta de la Bema, que era su fiesta fundamental a lo largo del año, pero yo pienso que con esto yo creo que ya está y no vamos a profundizar más, pero ya en lo que hemos visto ya vemos dónde están las raíces de ese antinatalismo y vegetarianos, ¿eh? Ahí están ya puestos. Y ahora vamos a ver otra emanación de esto, de este maniqueísmo. En cierto modo es otra emanación que se da más tardíamente. Esto es de la baja antigüedad, ya os digo, cuando estaba acabándose el Imperio Romano. Pues esta que os digo del catarismo ya es en la Edad Media. Ahora vamos a verla. El catarismo es un movimiento, que tiene sus precedentes en otros que a su vez eran derivaciones del maniqueísmo, como los bogomilas, que venían de Europa Oriental, y no vamos a entrar en ellos, y acabó arraigando en Europa Occidental, pero sobre todo en el sur de Francia, en el Languedoc, ya en el siglo XII. Con la característica de que encontró protección en algunos nobles feudales, porque eran, pues por razones de la política de la época, pues acabaron defendiendo a sus vasallos frente a otros nobles. Todo empezó a complicar. De manera que la cruzada iniciada por la Iglesia Católica, que en principio fue un buen plan de mandar predicadores, como no conseguían
avances, pues se organizó una cruzada y ahí hubo una guerra importante. Y de ahí, en buena medida, nace la leyenda de los hombres puros, los cátaros, porque cátaros es una palabra que parece ser de origen griego que significa eso, puros, precisamente. Albigenses, que es otro nombre con que se les conoce, viene de albi, que, bueno, albo, los blancos, los puros, porque ellos se consideran puros, incontaminados, porque procuraban despegarse del mundo material. Tanto era así que elaboraron su propia teoría sobre el cristianismo. Aparentemente eran cristianos, pero ya veremos que niegan sus dogmas principales. Para empezar, hacía una clara distinción entre el Dios del Antiguo Testamento, al cual identifican con un Dios creador, por lo tanto creador de la materia, es malo, cruel, vengativo, vamos, un desastre. Con el Dios del Nuevo Testamento, que es una versión de Jesús así un poco buenoide y para nada material. Tan es así que ellos no creían que Jesús murió en la cruz, sino que aquello era una apariencia y que era espíritu puro que tenía una apariencia de material. No tenían sacramentos, porque los sacramentos en esencia son un símbolo material que significa un beneficio espiritual. Y claro, lo material es malo en sí mismo, por lo tanto el bautismo no, porque el bautismo implicaba agua, que era algo material. Os dais cuenta hasta dónde llegaban. Su único sacramento era el consolamentum, pero no vamos a hablar de esto. No vamos a hablar del consolamentum, que yo os digo que lo expliqué en los vídeos estos, en uno concretamente que dediqué al catecismo. Vamos a ver en sus implicaciones más directamente relacionadas con eso, con el veganismo y con el antinatalismo. Bueno, pues creían fervientemente que el estado ideal era el estado de no reproducción, es decir, para nada recomendaban tener hijos. Para ellos, digamos que el pecado original en algún momento se produjo en el cielo, en ese mundo espiritual ideal, y que el mundo estaba creado por el diablo, y que en el mundo pues estaba la materia, las guerras y todas las cosas malas. Por lo tanto, había que liberarse de este mundo. Los puros pues se dedicaban, pues eso, en la medida de lo posible, a no depender del mundo y hacer unas prácticas ascéticas desmedidas. Y cuando digo desmedidas, significan ayunos realmente pasados de rosca, es decir, que te jugabas la vida con esos ayunos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la vida material no tiene ninguna importancia y lo importante, ya os digo, es liberarse del espíritu. Los que practicaban estas virtudes en su grado extremo, que vivían en perfecto celibato, perfecta virginidad, ayunando y no comiendo carne, eran los perfectos. Ya estamos siempre, los perfectos. Y a lo cual aspiraba todo fiel, aspiraba a ser un perfecto, si no en esta vida, en otra reencarnación, porque también creían en la reencarnación. Y aquí hago un paréntesis, yo no voy a hablar mal en este aspecto de los cátaros, porque, bueno, alguno habría que lo hiciese mal, pero pensad siempre que esta posición de desligar tanto lo espiritual de lo material, oponiéndolos, puede llegar a dos posiciones. Una, a esta que han llegado los cátaros, de decir, pues aunque me muera, yo tengo que liberarme, y un ascetismo brutal, o a lo contrario, que es como el cuerpo es malo de por sí, lo que haga el cuerpo no influye, no es pecado. Por lo tanto, me dejo llevar y caigo en cualquier exceso. Ya os digo, yo no estoy diciendo que los cátaros lo hiciesen, pero las dos cosas son compatibles. A veces a lo largo de la historia se han dado las dos juntas, alternándose unas con otras. Es uno de los peligros de esta visión. Bueno, ya vemos que los perfectos ya sabemos cuál era su fin, pues unirse otra vez con Dios, liberados ya por fin, ya no se reencarnaba más y ya se unían con la divinidad, que ya os digo que siempre es algo así etéreo y tal. Pero ¿qué es lo que recomendaba para el resto de los mortales? Vamos a verlo. En primer lugar, tenían enemiga al matrimonio con fines de reproducción. ¿Por qué? Porque cada nuevo niño que venía era una nueva cárcel para un alma. O sea, era para ellos algo horrible. Mejor no tener hijos. Tener hijos es colaborar con el diablo en traer un alma para tenerla aprisionada en un cuerpo. Así de claro. Y
Por lo tanto, tampoco comían nada que fuese fruto de la generación. Y esto incluye la carne, por supuesto, pero también los huevos y la leche, por ejemplo, que vienen de un fruto de la generación. Pero no así los frutos del mar, es decir, el pescado, precisamente porque en aquella época se pensaban que eran frutos espontáneos del mar, de ahí la expresión frutos del mar, que se ha conservado en italiano, frutti di mari. Los pescados no se reproducían sexualmente, según la mentalidad de la época, por lo tanto los podían comer. O sea, era un veganismo atenuado por falta de información, porque si hubiesen sabido que también se aparean los peces, pues no los hubiesen tomado. Bueno, con los ejemplos aquí dados ya vemos cómo esto del veganismo viene de lejos. Y también lo del antinatalismo, y que están muy relacionados lo uno con lo otro. Hay un bien superior al que se llega a base de el aniquilamiento del ser humano. Tal cual, porque tanto maniqueos como esta derivación cátara lo que hacen es destruir la individualidad humana. Lo que hacemos al ser puros y tal es volvernos a fusionar en un todo primigenio. ¿De acuerdo? Muy al contrario de, yo que sé, que el cielo, por ejemplo, cristiano, donde uno, siendo uno mismo, pues adora a Dios, pero sin dejar su personalidad. Esto es importante. 2. Desprecio por las normas de la naturaleza, porque la naturaleza está creada por un ser maligno. Por lo tanto, si podemos saltarnos la naturaleza para implantar nuestros deseos de ser lo que queramos ser, porque somos dioses, y de ahí se derivan otras cosas. Por ejemplo, todo esto de la ideología de género. ¿Qué más me da lo que diga la naturaleza? Soy lo que yo quiero ser, pero ya me estoy desviando del tema. Y también ese panteísmo primigenio así tan espirituoso de los maniqueos y de los cátaros, pues ha sido sustituido por otro panteísmo muy curioso, que es este de la madre tierra, la Pachamama. Por eso se ha rescatado la Pachamama. Todos formamos parte de la tierra, y la tierra es un ser vivo, y nosotros somos como una plaga, que más vale que nos extingamos y todas estas cosas. Pero estas son derivaciones modernas de esta idea. Porque ya os he dicho que las ideas no mueren, se transforman y se adaptan. Y bueno, yo creo que hasta aquí el tema. Bueno, amigos, ahora la segunda parte del programa, la parte más interactiva, porque lo haré no solamente yo, sino al otro lado de la línea está Emilio García, desde Japón, desde su granja de permacultura. Y he de decir, en honor de Emilio, que la primera vez que hicimos un programa conjunto, hablábamos sobre el veganismo y él me propuso títulos y yo pensaba que era un poco exaltado, ¿no? Porque me dice, pon algo que impacte, porque para que la gente se entere, ¿no? Veganismo asesino, el veganismo mata. Bueno, al final le hice un poquito de caso, pero este tipo es un poco exaltado. Bueno, he ido investigando y ahora el exaltado soy yo, porque pienso que en determinadas cosas hay que ser radicales. No vale la tibieza, o sea, es como si uno, no sé, entra, ve un campo de concentración de determinadas personas, de determinada ideología que no se puede nombrar por esta estupidez de la censura y dice, bueno, habría que hablar, habría que ser dialogante, habría que comprenderlo. Bueno, pues no te digo que no, pero hay que ser radicales anti esa cosa. Pues esto no desmerece para nada. Y además tiene puntos de conexión, pero eso ya lo trataré en otro programa. Entonces, ahora yo me he radicalizado un poquito en este asunto, lo cual no significa faltar pues a la educación, ni decir que todo el mundo que sigue determinadas ideas son unos indeseables. Eso lo dicen ellos, con los que comen carne, que conste. Pero sí que, o por lo menos algunos, los más exaltados de ellos, pero sí que hay que alertar a la gente y hay que entrar duro, porque es un gran engaño universal, y además auspiciado por los poderes, por los más altos poderes, por los poderes mundiales, por la UNESCO, por los gobiernos, en fin. Hecho este desahogo, pues doy paso a Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien, hola, muy buenas, Ricardo. Me has convertido en un radical, me he convertido a tu secta. Más vale que acabemos con este asunto del veganismo y pronto, si no, el ser humano lo va a pasar bastante mal.
Y bueno, y ahora, si te parece, antes de empezar nuestro coloquio, es una búsqueda. Esta mañana estaba buscando concretamente una foto muy concreta que apareció en la revista Quo, que en su momento me impactó, que ahora la veremos, y me he puesto a buscarla en Google. Y una cosa te lleva a la otra. Y he acabado en un blog muy peculiar. Entonces, más otras cosas que ya había visto por ahí, aquello que me ha ido. Se me han ido cargando las pilas de la indignación. Y entonces, mucha gente que se pasa la vida hablando de izquierdas, de derechas, de Putin y de Biden y de. Vamos a ver. El enemigo lo tenemos dentro. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, me permites que ponga el vídeo. Es una captura de pantalla, pero no me atreví a hacer la captura de pantalla en directo, así que la he grabado. Entonces lo voy comentando rápidamente lo que pueda. De acuerdo. Y vamos allá. Vamos a ver. Pues ahí está. Aquí vemos la portada de la revista Quo. La plaga humana. 7.000 millones de depredadores atentan contra el planeta. Y se ve un bebé y un montón de bebés en un paisaje desértico. Luego otra portada, tendrías un hijo para salvar a otro. Pero claro, eso me llevó al siguiente link. Aquí yo voy buscando la plaga humana. Y acabé en un blog que se titula Manifiesto contra la vida. Aquí no se andan con tapujos. Y hay una cita de un novelista, Fernando Vallejo, que escribió una novela que ha sido llevada al cine, que se titula La Virgen de los Sicarios. Bueno, aquí mujeres asesinas, otra cita de este Vallejo, donde dice que hay que cianurar el agua de los pobres para que no sufran y se extingan ya de una vez, que lo único que hacen es ensuciar, la vida es un asco. ¿Para qué traemos gente? Bueno, esto nos recuerda mucho a lo que hemos dicho antes. Y otros mensajes varios, ¿no? Comparan el traer un hijo a la vida como con traer otro esclavo. Comparar la alegría de una madre traer un hijo con la de traer un esclavo. O un niño con un parásito. O, bueno, un hijo puede hacer a su madre feliz de la misma manera que un nuevo esclavo hace feliz a su amo o algo así. Y aquí un vídeo final. A ver si se oye. Pero yo puedo ser mujer aunque tenga pene. Claro. Lo importante es lo que vosotros sentís, no la identidad de género que os asignaron al nacer. Es cada uno quien tiene que elegir qué quiere. Bueno, aquí a partir de aquí la cagué, pero bueno, dice, queremos ser mujeres los dos niños, y la otra, la profesora Guay, le dice, claro, y entonces, ¿y nos podemos casar? ¿Tenemos que casarnos con un hombre? Bueno, si te declaras mujer homosexual, pues no, te casas con una mujer y no tienes que... Bueno, el rollito este del cambio. Y muy guays todo, ¿verdad? Por cierto, es de Prime Video, publicidad, es de la... Por eso, de la plataforma de Amazon. Qué malo es Amazon, pero bueno, Netflix es peor todavía. O sea, no nos salvamos por ningún lado. De verdad, estamos rodeados. Sigue el dinero. Eso, sigue el dinero. Pues eso, sigue el dinero. Pero es que antes el dinero se podía bifurcar, ahora no, ahora todo va en la misma dirección. Bueno, voy a hacerme autopropaganda. Estamos preparando un programa que posiblemente lo grabemos esta tarde con Fernando Cañas, precisamente sobre este tema de los medios de comunicación. Cómo todos, todos están a sueldo del Estado, para empezar. Es más, algunos tienen las cuentas públicas. Vamos a ver, algunas veces nos llaman conspiranoicos a los que decimos cosas como esta. Pero lo más asombroso de este caso, por ejemplo, en ese caso, las cuentas de la cadena están en internet, las puedes consultar y darte cuenta de que hay unos datos perturbadores de los ingresos. Bueno, ya lo veréis. Estoy haciendo autopropaganda. Pero todo lo que vamos a decir aquí, ¿veis? Ese blog no se oculta, no está en la Deep Web. O sea, para ver mierda, con perdón, no hay que ir a la Deep Web. Ahí ya la tienes, ¿eh? Quizás en la Deep Web es más descarada. Ahí ya pondrían un tipo cortándole el cuello a un niño, porque no me extrañaría, aunque fuese fake. Pero que sepáis que no estamos escarbando en información secreta. Cuando hicimos aquel programa creo que hace 2 años, sobre la Carta de la Tierra, un documento oficial de la ONU, y le llevaron en andas como si fuese un objeto religioso y la adoraban. No tuvimos que ir a
a documentos secretos, sencillamente abrimos las páginas oficiales de la ONU y la UNESCO y las barbaridades era leerlas. Bueno, dicho esto, perdona este preámbulo, que al final te he tenido que dar la razón en esto de ser radicalmente anti-vegano. Otra cosa es que los veganos, ellos particularmente una persona que es vegana no tiene por qué ser mala. Hay que salvar la ideología, hay que odiar, yo te lo digo claramente, odio esa ideología. A las personas que lo practican, ¿no? O sea, Sí. detesto la idea. No, esa tontería de que hay que respetar todas las ideas, bueno. Sí que es cierto, y con esto acabo, perdona, que he hecho una introducción bestial, que toda idea, como el mal no tiene sustento en sí mismo no tiene existencia, todo mal tiene, aunque sea un puntito de verdad. Y entonces hay una cosa que es muy positiva, y ahí a mí me pone en plan positivo, ver el punto de verdad que tiene todo. Uno puede decir, soy antimarxista, hombre, pero Marx, ¿de qué punto de verdad partía para montar todo su intinglado? Soy antiliberal. Bueno, la liberal por lo menos admite que algo de verdad ha de tener, porque el absoluto equivocado no existe, pues eso sería la nada. Y bueno, ya después de esta entrada, anda, Emilio, propon lo que querías decir. Sí, lo del mal, lo que acabas de decir tiene toda la razón, porque, por ejemplo, la gente de agricultura regenerativa estaba en contra de hacer macrogranjas y de tener estabulados todo el año a los animales. Entonces, claro, en esa parte, si nosotros también estamos en contra de los CAFOs, los concentrados, animales concentrados para una operación alimenticia, se llama Concentrated Animals for Feed Operation. Y eso era básicamente pues tenerlo en su propia mierda, en un espacio muy reducido, muchos animales, y eso, claro, los animales están mal y eso no puede hacerse, ¿no? Pero eso son una pequeña parte del mundo, porque la agricultura industrial y la ganadería industrial tenemos que decir que no alimenta el mundo, que el 80% son pequeñas granjas lo que alimenta el mundo, y la parte de agricultura y ganadería industrial, en realidad, sobre todo la agricultura, lo que hace es hacer biofertilizantes, biocombustibles, y lo que hace la ganadería industrial es una pequeña parte que no es representativo del montón de granjas pequeñitas familiares que alimentan en realidad al mundo, ¿no? Así que sí, tenías razón en qué parte tienen de verdad, ¿no? Pero de ahí a ya las teorías que se monta el veganismo, pues ya hay un paso. Son teorías delirantes y antihumanas, es que van directamente ahí. No me ha dado tiempo a leerlo todo, pero... Y el Fernando este Vallejo, claro, me ha entrado la curiosidad, porque yo había oído ya hablar de la Virgen de los Sicarios, se hizo una película. Yo cuando ya vi la sinopsis de la película, pues evidentemente no fui a verla, ¿no? Y la sinopsis es un tipo que se va a Colombia después de haber estado mucho tiempo fuera, y llega allí con la intención de suicidarse, pero en vez de suicidarse lo que se dedica es a pasear por su Medellín natal y dedicarse a su afición primordial, que es llevarse efebos a la cama. Entonces, efebos son chicos de 14 años, 15, que son de esos que van ahí desesperados pegando tiros y tal. Vale. Y a partir de ahí va soltando piezas teóricamente filosóficas, ¿eh? Y una de ellas es la que ponía ahí, que a los pobres, ¿para qué están los pobres ahí? Traer hijos al mundo. Claro. Y si traen alguno, dámelo a mí que me lo beneficio. O sea, este es el personaje. Luego me he puesto a investigar un poquito más. Aparte de todos los premios, sigue el dinero. Todos los premios que ha ganado este señor es hijo de la oligarquía. Su padre era un diputado de Colombia y tal. Pues vemos su trayectoria, pues, en fin, es un golfo de la vida, un vividor. Lo siento, pero... Eso que has dicho que él me recuerda a Malthus. En las teorías malthusianas de 1880, una de ellas decía que el hambre es necesaria, que el gobierno cause hambrunas para reducir la población. Pues Quería sí. este hombre. Así que Malthus. Me recuerda mucho. Odiaba a los pobres, básicamente. Decía que tenía que promoverse que los pobres construyeran sus viviendas cerca de lugares pantanosos para que se propagase la enfermedad. Esto decía este hombre. Así que ya es antigua, ya estas teorías
odio al ser humano e intento de despoblación. Y son más antiguas que eso. Lo que pasa es que si nos remontamos hacia atrás, esto siempre hay un más atrás. Y ya antes hemos hecho un previo y hemos dicho, esto es como cuando, yo he dicho el símil, cuando tienes el cesto de las cerezas recién arrancadas del árbol. Además en Japón debe haber muchos cerezos, ¿no? Tienen fama. Tomas una y te llevas 4 o 5, pues vas encadenando ideas. Y entonces yo tengo que autocensurarme para no alargar esto, pero vamos a seguir, si te parece, porque me has sugerido más personajes, más tal, pero vamos a ceñirnos un poquito al guión que hemos pergeñado antes de empezar esto, para no irnos de madre. Vale, sobre el gnosticismo. Sí, y empezamos con nuestra amiga Greta Thunberg, que bueno, que ahora está muy callada. Por cierto, que sabes que en Colombia salió un niño que iba a ser su sustituto, un niño repelente, asqueroso. No él, sino los que le manejan. Pero no ha triunfado tanto como Greta, no sé, no tendría tanto glamour. Sí, Greta ha tenido suerte, porque ya habían sido varias chicas anteriormente. Y sí, no me acordaba yo. Hay que tener un momento, no siempre aciertan esta gente y no siempre están, y a veces se pelean entre ellos porque hay intereses, pero yo tenía aquí apuntado Greta y Extinction Rebellion o algo así. Sí, esto tiene que ver con el gnosticismo y el dualismo que tú comentas, ¿no? El dualismo aquí es que el bien es la tierra viva, que es un organismo vivo, la tierra, ellos dicen, ¿no? Y el mal es el ser humano, ¿no? Y ahí ya salen, pues, Extinction Rebellion, que dice que tiene un símbolo que es un reloj de arena invertido, que significa no queda tiempo para salvar a la tierra y tal y cual, ¿no? Yo creo que esto es un panteísmo por cómo se comportan ellos, esto de vestirse de rojo, ponerse la cara blanca, hacer que todo el mundo se esparrame en una plaza y se haga el muerto. ¿Tú qué crees? ¿Esto es un panteísmo? Sí, es un panteísmo y a veces vergonzoso, porque a veces no lo dicen claramente, pero lo es. Digo, no lo dicen claramente, pero cuando empiezas a adentrarte más en sus círculos, cada vez lo ves más claro. Cuando hacen un documento hacia el exterior, y cuando digo cuando hacen, parece algo esotérico. Por favor, no hay nada de esoterismo en esto. Es que de verdad, si tenéis dos minutos, meteos, buscad Carta de la Tierra UNESCO. Y ahí lo veréis. Veréis la Carta de la Tierra. Y dice, no lo dice claramente, no va a decir, pero dice, la religión, propone una especie de sustitución de la religión, de las religiones por una especie de religión universal que es panteísta, ya sea adorar a la tierra. Gorbachev, en un momento dado, que es uno de los promotores de todo esto, dijo que esto estaba para sustituir a los 10 mandamientos. Y eso a los que somos de ambientes cristianos nos puede tocar las narices, porque ellos van primero por esto, pero a un señor que profese el Islam también le tocará las narices. Mira, la única religión que a ellos les mola, y voy a ser muy claro, y a quien le duela, es el budismo, porque es una especie de no religión y al final no vamos todos a la nada. Esa les mola, y les mola a todos. Todo el mundo se acaba haciendo budista, que por cierto son muy buenos y amantes de la paz. Podríamos dedicarle un programa a los budistas. Al budismo, no a los budistas, que los budistas son tan buenos como cualquier otra persona. Parece que... Perdón, ya me he ido del tema. Es que les gusta mucho porque con los animales inocentes y buenos y el hombre malvado y perverso, claro. Claro. Y además, es que todo esto, otra vez, lo típico, el ciclo de reencarnación, el que cuando te estás comiendo la ternera, no te estás comiendo a la suegra. Bueno, si te comes a la suegra, pues mira, tira que va. Pero bueno, y además cuando planteas un tema moral de, oye, deja a mi mujer y tal, pues el Dalai Lama te sonreirá y te dirá, ay, si el karma pues esas chorradas que tienes, ¿dónde se va a meter contigo? Perdón, ya me he ido de tema, es que es lo terrible, por eso teníamos aquí un guión. Tú has hablado de un señor así importante, te voy a lanzar yo otro, David Attenborough. Este hombre de los documentales de los animales, muy famoso, de la BBC. Sí, que es un eugenista declarado que hace conferencias con gente ricachona y, bueno, altos mandatarios y reyes y tal, ¿no? En las que dice Es Sir. Sí, es Sir, claro. Que lo han nombrado caballero, además. Bueno, ahora estoy haciendo... Perdona, otra vez me estás incitando a coger más cerezas. Ahora estoy haciendo una serie sobre John Dee, un tipo esotérico así que fue consejero de Isabel I, la reina aquella que iba con la cara de blanco, una reina
como mínimo curiosa, la reina virgen, no tuvo hijos. Y bueno, su principal asesor es John Dee, un tipo ocultista. Estas ideas ya las tenía, eran ideas gnósticas las que este señor perseguía y hizo toda una planificación, planificó toda la política de exterior del Reino Unido conforme a sus ideas. Es así de fuerte. Todas estas ideas nacen en el mundo, en la anglosfera. No quiere decir que en otros sitios no hagan cosas, pero nacen ahí. Y no quiere decir que los ingleses sean malos. Los ingleses son tan como tú y como yo. Pero las élites inglesas son de cuidado. Y concretamente, ha nombrado Sir al señor Attenborough, el rey consorte, ¿cómo se llama? El marido de la reina, que se murió hace poco. Bueno. El conde... Bueno, el marido del rey consorte. Este señor de la alta nobleza, pues por ahí hay un vídeo que causó escándalo en su época. Bueno, esta señora, toda su familia es un escándalo, pero empezando por su marido. Primero por las cornamentas ilustres y segundo, porque en un momento llegó a afirmar que desearía que hubiese eso, el rey de Inglaterra, aunque sea el rey consorte, el rey de Inglaterra dijo que sería bueno que hubiese una gran pandemia mundial para aliviar el peso de la población. Eso está claro que aquí dices que quieres reducir población y te nombran caballero. Bueno, pues eso, Sir. Bueno, ya, y nombraba a Isabel I y a John Dee porque aquellos no nombraban ser a la gente que reducía la población, se nombraban ser a partir de entonces a los piratas. Pero bueno, es curioso, o sea, no hay nobleza menos noble que la inglesa. Con perdón. Sí. Perdón, me ha salido una cosa así que... Y no hay tipos más sorteras que los ingleses. Y ya lo... La aristocracia inglesa, quiero decir, como siempre, salvo al pueblo bajo y a las honrosísimas excepciones que hay en Inglaterra, pues podía nombrar muchos: Chesterton, Tolkien, Lewis. Estos son gente que van aparte, ¿vale? Y además hay instituciones muy buenas en Inglaterra, pero las élites llevan 500 años podridas. Y sí, lo terrible es que han ganado la batalla al final, les costó, al principio les costó. Y me he ido del tema, perdona. Sí, pero ahora mismo la han ganado totalmente porque es que el sexo reproductivo está prohibido, básicamente. Está prohibido. El tema de la superpoblación que nos cuentan siempre, cuando lo que hay es un invierno demográfico que realmente todos deberíamos de saber, que es lo que creo yo, ¿no? Porque las pirámides de población están invertidas, porque es imposible que los hijos que nacen ahora sustituyan a los muertos y que estos hijos luego van a tener peores condiciones incluso de las que hay ahora, si sigue la cosa así. Así que todavía tendrán menos hijos. Si son poca cantidad y encima van a tener menos hijos, pues no sé cómo va a acabar esto. La castración y el aborto obligatorio en muchísimos países, de facto. En China ya lo era. Y todo esto viene de teorías, pues como las teorías de Henry Kissinger, que este hombre pues ideó todo lo actual del antinatalismo y de que hay superpoblación y que la gente no tiene que tener hijos. Hay casos muy graves en África donde se denuncia que a mujeres les han quitado el útero sin su consentimiento. Después de tener un hijo, la han dormido y le han quitado el útero. Sí, y en muchos países de Hispanoamérica pasó en los años 60, de esterilizaciones by the face, o sea, sin con una inyección, básicamente. No es la primera ni el primer país en donde lo hacen, sí. Bueno, y bueno, vamos a seguir avanzando. Hay que decir, bueno, ya lo solté en otro programa, no sé cuándo, que los Estados Unidos son hijos de la Gran Bretaña. Si no es un juego de palabras barato, es decir, siguen la política esta que te he dicho de las directrices políticas a largo plazo de esta política trazada en tiempos de Isabel I, que luego completó Cromwell y que luego ha seguido el Imperio Británico, han pasado tal cual a los Estados Unidos. Por lo cual siguen exactamente las mismas directrices. Solo que Estados Unidos al ser más grande es más difícilmente controlable y de vez en cuando sale alguien que intenta salirse del asunto.
Y si yo nombro a Donald Trump, la gente ya me dice, eres trampista. No, no soy trampista, pero este señor se salía de la matriz. Otra cosa es que me parezca un tipo impresentable, que también me lo parece. Pero claro, ahí empezaron, es una amalgama de un crisol de pueblos y es más difícil controlarlo. Y ya digo que la Inglaterra que perdón, es que era mandado por la Inglaterra, pero es que buscando una cosa es el origen de todo. La Inglaterra de hasta el siglo XIV no tiene que ver nada con la Inglaterra a partir de Enrique VIII. Es como cambiarlo todo. Igual que la Francia, la Gran Francia hasta la Revolución Francesa es una cosa y a partir de ahí da un tumbo total. Y perdona, que es que ese es mi vena historicista, pero bueno. Bueno, has hablado de Henry Kissinger, de Malthus. Sí, Malthus. Otro tipo genial. Otro tipo genial, de 1880, diciendo que retrasar la edad reproductiva, incluso a edades infértiles, era necesario. Que los gobiernos tenían que retrasar la edad, hacer lo posible para que la edad reproductiva se hiciera a las personas que se retrasase, incluso cuando eran infértiles se intentara que tuvieran hijos. Una cosa muy actual. Pues ya que me he metido con los ingleses, ahora voy a hablar bien de otro inglés que sería contemporáneo de Malthus, que se llama Charles Dickens, que este no, en cierto modo no entraba por estos, no pasaba por este tubo, porque es más o menos lo contrario que de Malthus. Malthus es un tipo que directamente odia a los pobres, lo ve como una peste, ¿no? Mientras que Dickens lo que dice es que hay que solucionar la vida, ¿no? Y ahí entendemos, es que, vamos a ver, el capitalismo parte como siempre, parte de su puntito de verdad. Su puntito de verdad es que el mercado funciona, sí, ciertamente el mercado funciona, pero es como una maquinaria, ¿no? Si la máquina funciona, si tú pones una segadora, la segadora funciona. Pero si tú dejas la segadora que acabe el campo y siga, arrasa tu casa, ¿no? No sé si me explico. O sea, sí. Los tipos llegan, bien, pues muy bien, el mercado funciona, da más beneficios que nada, pero chico, la máquina hay que pararla de vez en cuando. Hay algunos que lo que es absurdo es negar el funcionamiento del mercado, es lo que mejor funciona a la hora de asignar recursos, pero los recursos son las personas, no la persona para los recursos. Cuando inviertes la cosa, llegas al maltusianismo. Esto impide el crecimiento económico, pero el crecimiento económico, ¿para qué está? ¿Para que tú tengas más dinero, para que la gente viva mejor? ¿O está para las personas o es un fin en sí mismo? Y Dickens fue un inglés crítico con todo esto. Y hay que entenderlo, cómo eran las leyes en la época de Dickens. Cuando hacía estas... a mí se me empalaba un poco, pero claro, cuando ves la realidad social que él vivió, lo entiendes. La realidad social que él vivió en la Gran Bretaña de la época era que cuando una niña de 10 años robaba, las leyes puritanas de la época, las mismas que apoyaría Malthus, tenían previsto de que previsiblemente esa niña que era delincuente y pobre ya no tenía redención, porque otra cosa que vienen en todas estas ideas es que son fatalistas, no, la libertad no existe para ellos. Si naces pobre, mueres pobre. Por lo tanto, es propio del calvinismo. Por eso la riqueza es un signo de predestinación. Bueno, entonces esta niña va a seguir delinquiendo y va a convertirse en prostituta y va a llevar por el mal camino a los hombres. Entonces lo mejor es ahorcarla, tal cual. Los niños iban a la cárcel y tal. Estas eran las leyes que habían al principio del capitalismo y te venden. Pero es que lo he visto Perdona, es que estas cosas me encienden. Porque algunos de estos libertarios dicen, es que en aquella época la gente se moría de hambre en el campo y tal. Bueno, pues hay textos de la época en que la gente, bueno, le dedicaría un programa a esto, en que los grandes teóricos del capitalismo de la época, los grandes empresarios, pues llegaron a decir de esta gente que vive en el campo con su gallina y sobrevive y ya es feliz y no hace crecer la economía, hay que evitar que tengan la gallina y que vivan en el campo. Vamos a expropiarles las tierras para que vengan aquí y hagan avanzar la nación. ¿Por qué? Porque el progreso se ve como un fin en sí mismo. Como todo es uno, ese panteísmo. Es que todo, bueno, y
Y a lo mejor eso no lo pensaban, pero los que están muy metidos en estas cosas, como creen en la reencarnación, bueno, estás siendo pobre porque te lo has merecido en otra vida. Ya te reencarnarás en uno de los puros estos, ya. Bueno, pues estas teorías aplicadas, la cuna del capitalismo parece que ser que dijo Marx estaba en la expropiación de los bienes eclesiásticos por Enrique VIII. Claro, un montón de pasta. Había gente que pagaba un 10, ¿no? Pues nos la quedan y la reparten entre mis amiguetes, que es la nueva, ¿cómo se llama? La nueva nobleza inglesa, por eso está hortera. ¿Habéis visto alguna vez estas, cómo se llaman las grandes casas solarias inglesas que incluso hacen series? Downton Abbey. Ah, Abbey, ¿y qué? Abbey, abadía, claro. En la abadía yo he puesto mi casa. Una casa con 50 habitaciones, porque eran las 50 habitaciones de los monjes. Esta es la base de... Bueno, en fin. Pero me he vuelto a ir, es que me tienes que cortar, ¿eh? Y lo que detesto mucho es la gente que adora la revolución industrial. Y dice que la gente se moría en el campo y que por eso, que como estaban muertos de hambre, que las ciudades y el progreso les ayudó. Y es falso. Lo que hicieron es joder a la gente que vivía en el campo, hacerle la vida imposible con leyes, con prohibiciones, muy actual, también con el 20M rural, ¿no? Hombre, háblame del 20M rural y así, como sabes de ese tema, yo no sé, no te cortaré Pues y no nada, me saltaré mi parrafada. El 20M, pues se reunieron todos los agricultores, ganaderos y cazadores. Y entonces, pues eso no les gustó nada a los veganos y cuando lo estaban organizando, pues intentaron hacer una contramanifestación. El gobierno les permitió a un grupo de una asociación que hiciera una contramanifestación el mismo día, a la misma hora, muy cerca. Una cosa que no debería permitirse, pero claro, supongo que con la gran avalancha humana que hubo en el 20M rural, pues esta gente se quedarían totalmente acobardados, porque imagínate la que se montó allí con no sé cuántos miles de personas y fue abrumador, ¿no? Entonces esta gente se estarían escondidos detrás del ordenador, yo creo, ¿no? Porque también ellos, los veganos, hicieron un tweet que decía que era 20M rural sin maltrato y dicen que ellos tuvieron más tweets que los del 20M rural. Claro, esto es absurdo. Lo de los followers, tengo muchos followers, mucha gente que dice me gusta, pero puedes tener un tío pagado pulsando como un poseso. Bueno. Sí, pero qué ridículo que se crean que por hacer tweets iban a ser como algo más que la gente que se está manifestando allí en la calle, ¿no? Una cosa que intentan insistir mucho es que allí solo había cazadores, pero claro, no es verdad tampoco, ¿no? Teníamos que hablar sobre las pancartas que hacían durante la pandemia. Habla, no me importa. Los veganos contentos con la pandemia. Ellos decían que la Tierra estaba constipada y el virus son los humanos. Que la Tierra estaría mejor si los seres humanos, ¿no? Al principio de la pandemia, pues soltaron esas cosas que recuerdan mucho a estos temas del gnosticismo y todo esto, ¿no? Y claro, ellos estaban muy contentos y claro, hacían muchas pancartas también de que las epidemias son por comer animales. Entonces ellos directamente echaban la culpa a que como comes carne, pues tienes epidemia. Eso es lo que te mereces, ¿no? Así que fíjate, ¿no? Te fastidias por tener hijos, además, hombre. ¿Qué se le ocurre? ¿Y qué te quería preguntar sobre la pretensión universal del maniqueísmo? ¿Qué tal lo ves si no es lo mismo que la Agenda 2030 ahora mismo? Pues mira, yo de la Agenda 2030 la he leído en diagonal, quiero decir, específicamente, pero ya te he dicho que he estudiado otras cosas de la UNESCO, en concreto la Carta de la Tierra, y ahí está negro sobre blanco, y esto ya se ve que es una continuación, eso lo dicen ellos, o sea, hay continuación. Por lo tanto, es la imposición universal de esta ideología. Es aquellos eslóganes que vamos a ver, entre ellos tampoco hay una unidad perfecta, al final también hay conflictos de intereses, ¿no?
Y a algunos se le escapa aquello de no tendrás nada, pero serás feliz. Y entonces la gente empezó el mosqueo general, ¿no? No tendrás nada, pero serás feliz. Y seréis poquitos para repartir poco, porque ellos parten de la idea de que como ahora no hace falta mucha gente para tener un nivel de muchos trabajadores esclavos para que nosotros vivamos bien, vamos a tener un jardín perfecto para poder ozar por ahí. No sé, es que es una cosa así, ¿eh? A mí me disgustan mucho esas teorías, porque ellos dicen siempre que los robots van a sustituir a las personas y tal y cual. Y yo soy programador. No sé si tú sabes que yo estudié programación. No, escucha, te escucho, soy todo orejas. Entonces, tú no puedes tener robots sin mantenimiento humano. Está clarísimo. Además, alguien tiene que programarlo. Y además, cuando se averían y todo, y si no funciona bien o no hace lo que tú quieres, y hay tareas que los robots no pueden hacer. Porque si no, ¿por qué están los trabajadores de Amazon recibiendo allí un brazo mecánico que le pone el paquete para que el trabajador lo termine, ¿no? Si no lo necesitaran. Pero claro, es todo reducir el trabajo a eso, hacer gente que trabaje menos horas por menos dinero, más trabajadores. Es todo un engaño, en realidad es al revés, ¿no? Y tener muchos robots, ¿no? Si tienes que pagar a más gente, pero menos dinero, y repartir los turnos en menos horas para más gente, es todo un engaño universal, es increíble. Vale, no, eso es bueno desde la técnica que alguien diga esto. Bueno, oye, ¿y qué iba a decir? Yo creo que para ir concluyendo, porque es que aquí me han salido tantos temas y algunos que me he mordido la lengua, porque no hemos hablado de Ernest Haeckel, de Darwin ni de Margaret Sanger, que los he nombrado y no los voy a nombrar ya más, si no esto se va a hacer eterno. Yo creo que tendré que ir haciendo programas casi monográficos de determinados personajes. Pero antes han nombrado a Attenborough, Sí. un naturalista de estos. Luego está Jane Goodall, que en un documental que me pasé también sales, que es una señora que está enamorada de los gorilas y odia a los seres humanos. Sí. Está en un sitio de pura miseria y ella se preocupa por los gorilas y no por la gente que tiene alrededor. Es realmente repugnante. Y por supuesto vegana, como el señor Vallejo, este que antes he dicho. Todos son veganos, ¿eh? Y bueno, en fin. Y todo es un pack. Attenborough, por supuesto. Había otro, cuando era pequeño, para que veas, habían dos naturalistas que salían en la tele. Uno murió en el año 80, que era Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, muy Hacía conocido. unos documentales, bueno, que a todos nos hizo, porque a los que le gusta la naturaleza, aquellos documentales disfrutaba. Además, un tío sano. Bueno, luego hablaré de él. Y había otro que era el comandante Jacques Cousteau, que era el típico. En fin, es que procuraré no poner adjetivos, porque efectivamente sus documentales eran espectaculares, pero sus mensajitos de fondo siempre eran cling, cling. O sea, a veces que la gente no se atreve a decirlo las cosas abiertamente, ¿eh? En esa página blog ya hemos visto que dicen, ponen en boca de otros lo de las matanzas humanas, pero me gustaría ver si en la web este mismo tío tiene un blog lo que podrá decir ahí. Bueno, pues el señor Cousteau, estamos acabando con el planeta, qué terrible. Y en un momento, en unas declaraciones, dijo, es que en el mundo tendrían que haber como muchos 700 millones de personas. Yo me acuerdo otro que tenía al lado, esto ya hace más de 20 años y 30 puede ser, tenía al lado y dice, pues podía tirarse él por la ventana con todos sus hijos, el primero. Bueno, claro, Sí. es que es una reacción primaria que no hay que hacer. Y yo comparaba a este señor, que en cambio Félix Rodríguez de la Fuente, y yo solo juzgo por lo que veía, a lo mejor resulta que se comía un niño crudo cada mañana, pero no lo sé. Pero la imagen que daba era de un tipo que le gustaba la naturaleza, pero que era normal. Y no sé, por el instinto infantil que uno tiene, dice, a mí este señor me cae mal, pero este me cae bien. Y entonces todo el mundo arremetía contra Félix Rodríguez de la Fuente. Es un manipulador, porque los lobos los tiene maestrados y no sé qué, y no sé cuánto. Digo, pero ¿qué problema hay con eso? Si es que sacó un documental en que llamaba Bobby, Bobby, y venía el lobo y la acariciaba. O sea, claramente criaba lobos para hacer los documentales, pero sin embargo consiguió más ese con su mensaje de amor a la naturaleza moderado, sin decir barbaridades, sin decir que tenías que dejar de tener hijos, que el otro. Es más, en algunos documentales aparecía con un halcón de cetrería y practicaba la cetrería. O sea, los animalistas le odiaban mucho, ¿eh? Es curioso porque se dice mucho que a Félix Rodríguez de la Muerte, de la Fuente, esto lo corta.
No, te lo dejaré. Es curioso, pero a Félix Rodríguez de la Fuente, cuando estaba vivo, lo odiaban mucho los animalistas, pero se murió y ya todos lo querían mucho. Porque, Así que, claro, ya no puedes replicar. De muerto ya claro, no puede. Y si replicase, algunos se ponían los pelos como escarpias, ¿no? claro, y él con el tema del lobo lo quería controlar al lobo y eso a los animalistas no les gustaba nada, porque él sabía que al lobo había que controlarlo. Lo sabía y porque conocía la naturaleza, la biología, sabía la biología del lobo y sabía lo que había que hacer. Que su familia, su hija y eso lo está continuando, pero claro, a los animalistas que les gustan las cosas radicales porque son unos fascistas, como los veganos, que son fascistas, pues claro. Fascismo ya sabes que es blanco o negro, Sí, no sí. hay grises. Esto como no hay novelas con más amor a la naturaleza que muchas de Miguel Delibes, que era un cazador. Claro, el que realmente conoce el medio y está en él. Y bueno, hay una imagen impresionante que he visto hace poco, no sé si en TikTok o en YouTube, de un señor que va con el coche y va parando y de pronto viene como una especie de tren por el... Es en España, claramente. Dice, no, no es un tren, porque es una cosa ahí alargada, oscura. Y entonces, no, esto es una manada, que serán ciervos, serán bisontes, yo que no, es una manada de jabalíes. Si no habían 100 jabalíes, no había ninguno. Era una especie de paisaje adhesado. Por el tipo de vegetación y por el hablar del tío era en España. O sea, no hay ecosistema que resista una manada de 100 jabalíes. Ahí está pasando algo raro. Sí, en la Sierra de Madrid, en una sierra, tienen allí en una reserva unas cabras y hay un problema grave, que tienen superpoblación. Pero los animalistas y los veganos están intentando prohibirles, sancionarles y hacer todo lo posible legalmente y de cualquier forma para que no maten cabras. Y claro, el problema, pues, según también naturalistas y expertos sobre el tema, es si no matas cabras y les da una enfermedad, pues va a ser más cruel, cómo van a morir todas por culpa de la enfermedad sarna o algo, que eso es terrible, que si matara y controlara a la población, que no enfermarían, porque, claro, están en un espacio allí reducido las cabras y no están en su medio natural, no puede, si no las cazas y no las reduces, pues mal asunto, se pillan una sarna todas y así están. Bueno, ya podríamos hablar de las colonias de gatos en las ciudades, que siempre hay una persona... Esto me da más ternura, porque normalmente veo personas que se dedican a alimentarlos y algunas realmente tienen problemas de soledad. Pero la guarrada que montan con la comidita es impresionante. Y los vecinos tienen que aguantar. Pero claro, a veces hay gente que realmente está mal. Hay gente que tiene problemas. Y entonces esto ya es otro... Pero problemas no de tanta agresividad, sino gente que está sola y los gatos son su vida. Aquí en Japón pasa mucho. Esto ya es otro tema, ¿no? Pero Sí. bueno, oye, si te parece, hay muchos temas más que vamos terminando. Sí. Y muchas gracias por haber estado al otro lado. Y espero que este vídeo, este programa completo le guste a la gente. Esta segunda parte ha sido un poco más improvisada, pero bueno, es lo que tiene el directo. Y bueno, pues ya nos veremos. Y aquí han surgido muchos temas, he dejado muchos temas al lado que me darán para otros programas, pero no solo este tema. No solo trataré este tema en mi canal, sino voy a hacerme monotemático. Voy haciendo otras cosillas. Van saliendo nombres. Yo espero que van saliendo nombres. Yo espero que haga un programa sobre Malthus. Malthus, Ernst Haeckel, Darwin mismo. Es que ya con esta Darwin, sí. a Darwin todo el mundo le salva. Porque no, sus discípulos, que son unos exagerados y tal. No, lo que Darwin era un tipo que nadaba y guardaba la ropa. Sus ideas más extremistas se las guardaba porque era un tipo que siempre jugaba a dos aguas. Fíjate que siendo un ateo convencido, y si no era ateo al principio, por lo menos no era anglicano en el sentido estricto de la palabra, sino que era de la iglesia unitarista, que es, bueno, ya es el siguiente paso al ateísmo, es antes tienes que ser de la iglesia unitarista. Bueno, es una cosa, yo lo explicaré en su momento. Venía ahí de familia, pero al final su padre, como veía que no se le acaba la carrera de medicina, lo dice, pues vas a ser pastor. Y el tío aceptó ser pastor anglicano, aunque no creía en eso. ¿Y por qué? Porque bueno, sé lo que toca. Y cuando le ofrecieron la oportunidad en el Beagle,
Pues él lo que aplicó ahí fue las teorías de Lamarck, que no eran suyas. Bueno, yo no voy a negar su valor científico, que tiene cierto valor científico, pero más allá de lo estrictamente científico, también hay que decir que pone mucho de fantasía. Y la cuestión es que las consecuencias últimas aplicadas al ser humano y a lo social, él las tenía muy claras, y lo que luego dijo Galton y todos estos demás pues él ya las tenía claras. Y es más, cuando ya mayor, cuando ya dice, bueno, aquí ya de perdidos al río ya no me pueden hacer daño, cuando hizo un libro hablando sobre la evolución humana específicamente, ya ahí las deja ver. Era un señor eugenista y también era todo eso, todas las cosas malas. No se puede decir que era bueno y que la gente tomó sus ideas. No, él las tenía ahí, pero un tipo muy prudente o cobarde, según como se mire. No sé dónde empieza la cobardía o la prudencia. Pero él sabía muy bien lo que hacía y las consecuencias de algunas de sus ideas. Entonces, atención, he tirado la piedra, me voy a poner la venda. No estoy en contra de la teoría de la evolución, ¿vale? Pero es eso. Primero hay que ver las consecuencias que se sacan y luego no es lo mismo evolución que evolucionismo. No es lo mismo ecología, aunque ya he dicho que nace viciada, que ecologismo. Pues sí. Vale. Bueno, y dicho esto, si te parece, o sea, hay que dedicarle un programa a Darwin, pero no sus teorías científicas, sino sus teorías filosóficas. Y bueno, si te parece bien, nos despedimos ya. Pues venga, muchas gracias. Encantado de hablar contigo otra vez. Y bueno, ahora pero montaré más de tus vídeos. Muy bien, vale. Pues nada, que te vaya bien con tus cabras y tus gallinas, ¿no? Sí. Y que vendas muchos huevos y que los galles no violen a los gallines. Hasta luego. Venga, hasta luego.